en Oseas. Quiero que abra su Biblia. Dios bendiga a todos aquellos que nos oyen, nos ven por YouTube, por la radio también. Es un placer poder llegar hasta sus hogares. En este día vamos a introducirnos a un tema importante y un tema de discipulado, que vamos a dar la introducción, ¿verdad?, en este día, y luego estaremos dando una serie de estudios con respecto a las sectas. Esto es importante y clave para que podamos crecer, conocer y ver cómo las sectas se mueven. Lógicamente quizás no todo va a salir por YouTube, ¿verdad?, porque es un discipulado más interno que externo, pero queremos introducirnos de esta manera. Si usted quiere participar con nosotros, puede comunicarse o escribirnos también para que pueda participar de estos discipulados que hacemos en nuestra congregación. Pero es tremendo porque el estudiar este tema es algo extraordinario, porque nos deja ver de cómo el enemigo trabaja y está trabajando. Por eso que a partir de hoy quiero que estudiemos este tema de las sectas para poder enriquecer nuestro conocimiento. Y lógicamente vamos a estudiar las sectas más principales, de mayor a menor, porque sabemos que hay sectas que han crecido en influencia y otras que se mantienen ahí, pero que también son, si le podemos decir, son grupos, ¿verdad?, satánicos, que Satanás ha trastocado las mentes, y también espíritus trabajan a través de hombres para poder distorsionar lo que es verdadero. Claro, sabemos que todo esto es un plan del enemigo para llevarse a los suyos, porque el Señor viene por los suyos también, y también el enemigo viene por los suyos. Por ende tiene que tener sus grupos, ¿verdad?, su iglesia. También sabemos que en esta era de confusión surgirán nuevas doctrinas y filosofías para alejar al hombre de la verdad de la Biblia, porque esa es la intención que tiene el enemigo con el ser humano: alejarlo lo más que se pueda de la verdad que está en la Biblia, porque realmente ningún hombre tiene la verdad, sino Dios, que la dejó escrita en su palabra, para que por medio de ella nosotros pudiéramos ser dirigidos a través, por supuesto, del Espíritu Santo, que es el que va a guiar a toda la verdad. Es decir, el Espíritu Santo va a jugar un papel muy fundamental con respecto a la verdad que está escrita acá, y que el Espíritu Santo, va a ser el que va a guiar a toda la verdad y a toda la justicia al hombre, conforme a la doctrina de Dios. Lo tremendo es que esas doctrinas sectarias están cautivando y entusiasmando a miles, y en otros casos a millones de personas. Imagínense cómo está el mundo hoy, más en este tiempo. Aparte, el pueblo de Dios es contaminado y a veces llevado cautivo también por falta del verdadero conocimiento del evangelio. Por eso es que es llevado cautivo, y por eso es que el cristiano debe de estar siendo discipulado constantemente. ¿Por qué? Porque se levantan doctrinas de repente, grupos sectarios. Incluso muchos de ellos han llevado, hermano, a suicidios en masa, y hemos visto cómo el evangelio verdadero ha sido vituperado porque lo han incluido ahí, siendo que esas son doctrinas de demonios. Por eso es que, hermano, debemos de entender que
la iglesia debe de crecer en conocimiento, en sabiduría. Porque la Biblia dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, es claro cuando dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Oyó? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Otra versión dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto quiere decir que el pueblo debe de tener conocimiento de la doctrina de Dios, de las reglas para vivir. Porque Dios dejó la Biblia exclusivamente para que ese sea nuestro patrón. Que el hombre, hermano, debe de ir allí para que de esa manera pueda ser conducido. Lógicamente sabemos que el enemigo usa la escritura también, pero lo usa como carnada, a veces nada más para que luego caigan aquellos que no siguen el conocimiento de la palabra, caigan, hermano, en sus garras y de esa manera en el tiempo dejen a un lado lo que es la palabra de Dios. Lo vamos a ver en este recorrido de las sectas. Quizás vamos a estudiar unas 12, aunque hay un montonazo, pero por lo menos unas 12 vamos a estudiar para que vea usted lo tremendo que es eso y de cómo está plagado el mundo de sectas. Entonces, aquí Oseas nos está dando algo tremendo, porque el pueblo debe de conocer la doctrina de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos viviendo en la época justa que el Espíritu Santo indicó en las Sagradas Escrituras. Y eso sí es tremendo, porque debemos de honrar la palabra, porque frente a nuestros propios ojos está cumpliendo lo que el Espíritu dijo en 1 de Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Oyó eso? En el último tiempo el Espíritu Santo profetizó que iba a haber un aumento de errores doctrinales. O sea, y justo estamos en el tiempo cabal. Porque hoy más que nunca, si vemos nosotros en la televisión, en los centros de comunicación como la radio, podemos ver nosotros cuántas doctrinas de error hay, hermano. Y mire, y pareciera que hay más seguidores en las doctrinas de error que en la verdadera iglesia de Cristo. Por eso, a través de este estudio vamos a poder reconocer la forma que adopta la falsificación, el error, porque eso es lo que vamos a hacer, descubrir el error a la luz de la palabra de Dios. Que aunque parezca, hermano, saludable, sano aquello que estás oyendo, o psicológico o natural, es una doctrina endemoniada. Mire, los espíritus de error son los que se ocupan de distraer al hombre y aún a los creyentes de la comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que hacen. Distraer al hombre y de la comunión con el Espíritu Santo. Y esa es una de las cosas que debemos nosotros tener bien en cuenta. Cuando un espíritu de error se está ocupando de tener distraído al hombre y, hermano querido, quitar la comunión con el Espíritu Santo, estamos a la sombra de una secta. Porque lo que realmente nosotros debemos de exponer es que el hombre, el creyente, el Hijo de Dios, tenga comunión con el Espíritu Santo, que pueda tener un coloquio con Él. Porque el ministerio del Espíritu Santo empezó cuando murió Jesús y va a terminar hasta el final de todos los tiempos. Por eso dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo os guíe a toda la verdad y a toda la justicia hasta el fin.
¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo es el poseedor de la verdad de Dios y el guiador a esa verdad. El Espíritu Santo es el que posee todo lo del Padre y del Hijo. Incluso dice que el Espíritu Santo oye todo lo que el Padre y el Hijo hablan y viene y lo revela. Quiere decir que Él juega un papel fundamental. Aparte, los espíritus de error se especializan en que la gente niegue la inspiración total de la Biblia. Cuando usted está oyendo a un personaje que está negando la inspiración total de la Biblia, estamos en presencia de un espíritu de error. Y esas son las cosas que la iglesia debe de conocer. Lógico, a veces al no tener un conocimiento, al no estudiar la escritura, lógicamente se es más difícil poder identificar. Lo triste es que muchos cristianos, por ignorar y por distraídos, han caído en doctrinas de demonios. Yo he visto en el recorrido de mi ministerio cuántas personas caen, hermano, en espíritus cósmicos, en espíritus de error, que pululan bajo el gobierno de Satanás. Y es triste ver eso. Aparte, es tremendo porque el Espíritu Santo dijo que muchos apostatarán de la fe. ¿Oyó? Muchos apostatarán de la fe, versículo 1, ahí está, que leímos. Esto quiere decir que abandonarán y se desviarán de la verdad. Mire, cuando las personas no tienen comunión con el Espíritu Santo y viven más en la carne que en el Espíritu, es muy fácil que Satanás venga con un espíritu y lo influencie de tal manera que se salga del camino verdadero, del que un día tuvo en su corazón, que hermano vivió, y que por carnal caiga ahí. Y nadie está exento de eso, porque si no tenemos comunión con la palabra, olvídese. Ahora, la pregunta: ¿cómo un cristiano se puede mantener en la verdad? Yo creo que lo puede hacer así como lo hacía la iglesia del principio, que empezó con 4 pilares. Yo les quiero hablar de esos 4 pilares. Habrán otros innegablemente, pero estos 4 pilares me llamó la atención porque esos son los 4 pilares que mantuvo a la iglesia con un espíritu sano en su tiempo, y que fue lo que hizo que se robusteciera y que pudiera de esa manera mantenerse en un estatus equilibrado dentro de la vida del evangelio. Quiero que lo veamos ahí en Hechos 2. Hay 4 pilares que me llamaron la atención. En el versículo 42 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Oyó? Aquí hay 4 pilares que hizo que la iglesia del principio no fuera movida de sus convicciones doctrinales. Y no hay cosa más hermosa y bella que ver a un hombre que no lo conmueve nada de sus convicciones doctrinales. Dios quiere ver a gente de ese calibre, de ese tipo, que nada lo mueve de sus convicciones. Porque uno debe de tener convicciones personales de lo que tiene, de lo que oye, de lo que está comiendo, de lo que está recibiendo de parte del Señor a través de su ministro. Mire, primeramente dice que se dedicaban a la enseñanza apostólica. ¿Oyó eso? Lo primero. Pero lo hacían, si vemos, de una forma continua. Quiere decir, tenían discipulado.
Si usted no tiene un discipulado constante en su vida, lógicamente, hermano, el enemigo tarde o temprano puede descontrolarlo. Es decir, la iglesia era discipulada para tener perseverancia en la enseñanza escrita. Porque el discipulado nunca se terminará hasta que nos vayamos. Porque la Biblia dice, id y haced discípulos no de solo una iglesia, id y haced discípulos de todas las naciones. Es decir, en todo rincón, en todo lugar donde se abra una puerta, debemos de hacer discípulos. Porque nosotros somos el fruto de aquellos hombres que nos discipularon. De aquellos hombres que, hermanos, se atrevieron a enseñar las escrituras. Porque yo creo que en esta recta final hay muy pocos que enseñan la escritura. Es decir, pocos, digo miles, ¿verdad? Porque son millones de cristianos. Pero hay muy pocos que enseñan ese tipo, hermano, de discipulado que el Señor quiere que llevemos a las naciones. La iglesia empezó así, tenía un discipulado continuo, porque discípulo es aquel que nunca deja de aprender, quiere decir que toda la vida vamos a estar aprendiendo. Entonces la iglesia era discipulada para tener perseverancia, para tener perseverancia en la enseñanza escrita. En otras palabras, la iglesia tenía claro que debían de fundamentarse en la doctrina de los apóstoles y profetas para no caer en sectarismos. Por eso dejó ese pilar el Señor, edificado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular que une esos dos cimientos. O sea que la iglesia tiene esa responsabilidad. Nosotros como ministros tenemos esa responsabilidad de discipular. Y eso debe de entender la iglesia que, hermano, está siendo enseñada. El ministro ha sido llamado a ser discípulos para que esos discípulos luego se conviertan en discipuladores. Para que sigan llevando la comisión que decretó el Señor de ir a ser discípulos. En segundo lugar, o el segundo pilar de la iglesia del principio era la comunión. La comunión es clave y se debería de promover no solo en la iglesia, sino por las casas. Deberíamos de reunirnos más, estar juntos, para poder, hermano, de esa manera tener una comunión, o sea, provocar la comunión. Que eso fortalece, porque eso ayuda, hermano, a tener incluso un buen compañerismo. Lo triste es que a veces la comunión se pierde porque los cristianos se reúnen para chismear en la mayoría de casos. Más para chismear que para tener una comunión. Y nosotros tenemos que reunirnos para fortalecernos, para darnos la mano, para comer juntos. Yo creo, hermano, que cuando tenemos una comunión adecuada, hay, hermano, hay una reconciliación maravillosa y incluso hasta perdón. Número 3, el tercer pilar de la iglesia era el partimiento del pan. Mire, esto lo podemos aplicar para compartir la Santa Cena y recordar constantemente la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde lo podemos, hermano, aplicar ese otro pilar. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es para que haya una constante consagración y purificación. ¿Por qué? Porque es donde nos reconciliamos con Dios. Creo que la Santa Cena es clave porque ahí pedimos perdón, porque ahí, hermano, santificamos ese momento para participar dignamente, y ahí es como que el cristiano vuelve a reconciliarse para volver a empezar. Porque hacerse cristiano lógicamente es solo una vez, pero convertirse, uno puede convertirse todos los días. Por eso Joel, cuando dice convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto, no está hablando al inconverso, le está hablando exclusivamente al creyente.
Porque convertirse, hermano, hacerse cristiano es una sola vez, pero convertirse uno puede convertirse, hermano, todos los días. Y ese pilar era tremendo. Ellos compartían la cena del Señor. Y número 4, el cuarto pilar era la oración. La oración es clave, no solo porque hace huir a la tentación, sino porque es la herramienta eficaz para tener un contacto directo con Dios y una plena guianza del Espíritu Santo. La oración debe de estar en nuestra vida de una forma constante, porque es la que nos va a permitir tener un coloquio más cercano con Dios. Eso es clave. Entonces, la verdadera iglesia debe de promover reuniones de oración y tener, hermano, devocionales de oración en sus hogares, en sus casas. Uno debe de tener un momento, hermano, de devoción al Señor. Entonces, de esta forma se mantenía la iglesia del principio para conservar la sana doctrina y no caer en el error. Esa era la forma que puedo ver yo, hermano, a partir del libro de los Hechos en adelante. Y el éxito, lo podemos ver, fue tremendo. Lo impresionante es que a veces, hermano, no captamos eso en la palabra, porque necesitamos la enseñanza. Entonces las sectas también, podemos ver, parecen acercarse en unas partes a la sana doctrina. Y eso engaña. Y es lo que ha engañado durante todo el tiempo. Porque en unas podemos ver que se acercan en partes. Pero realmente, como le decía al principio, es como un anzuelo, ¿no? Para que el hombre caiga. Claro, en otras partes las sectas están desviadas o en una postura definitivamente herética. Yo he leído, hermano, de sectas que, Dios mío, digo, qué bárbaro. Cuánta herejía en toda la dimensión de la palabra. Entonces, cuando hay una postura desviada y está extraviando la doctrina de Cristo, hay que apartarse. Juan, allá en su segunda carta, que solo tiene un capítulo, decía así del verso 9 al 11, del versículo 9 al 11. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Mire qué tremendo versículo eso, hermano. Mire hasta dónde puede llegar una contaminación. El apóstol es bien claro. Hay enseñanzas, doctrinas bien definidas en la iglesia de Cristo que no pueden ser compartidas y no pueden ser modificadas, mejor dicho. Porque eso es lo que está diciendo aquí. El apóstol aclarece aquí eso, porque hay enseñanzas, doctrinas del Señor bien definidas que son para la iglesia, que no pueden ser modificadas. O sea que debemos de tener cuidado cuando viene una doctrina de error y quiere modificar, como el anticristo dice que, hermano, va a modificar. Es decir, no va a hacer caso a la palabra. Va a cambiar los tiempos, la ley, etcétera. Ahora, ¿qué es una secta? Secta viene del latín secta, igual. En el verbo significa seguir a alguien. También secta en el latín popular significa partido o bando o conjunto de creyentes en una doctrina particular. Eso es lo que significa secta en todo el sentido de la palabra. Ahora, las sectas están clasificadas en 3 grupos. O sea, se han clasificado en 3 grupos. Número 1, están clasificadas, o mejor dicho, están las que se oponen completamente al carácter único
del cristianismo. Mire, estos son grupos influenciados por las ideas orientales. En ellos están el budismo y otras religiones asiáticas. Lo tremendo es que ellos creen que el cristianismo es una religión buena, pero no la única verdadera. Entonces ahí es donde empieza ya a torcerse, ¿no? Dicen, es cierto, es muy buena, porque libera, porque saca al hombre de la droga, del licor, pero no la única verdadera. También este tipo de secta a veces hacen uso de la Biblia y ponen a Jesús como un gran maestro o como un gran filósofo. Y dicen, no, de plano, Jesús vino, un gran maestro con sus enseñanzas, un gran filósofo, un gran sanador, pero no creemos que sea Dios. Me parece que hasta ahí no llegamos, dicen ellos. Pero sí que fue un gran hombre que dejó plasmado un evangelio, claro que sí, pero hasta ahí no más. Mire, en este grupo están los espiritistas, están el rosacrucismo, los gnósticos modernos y los Krishna, sectas que se han levantado con una nueva doctrina. Bueno, en el segundo grupo de las sectas que están clasificadas, podemos ver aquellas que le atribuyen al cristianismo una singularidad limitada. Es decir, estos grupos aceptan que la Biblia es la autoridad, pero que aparte de ella hay otras revelaciones u otros caminos para obtener la salvación. O sea, ellos consideran que la salvación se puede obtener por otros medios, cuando en realidad el único medio es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Y no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Pero este grupo no cree realmente eso. Por eso, hermano, en este grupo están los mormones que usan la Biblia como carnada. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros libros que consideran como autoridad en materia de fe. Por ejemplo, está el libro del Mormón, la perla del gran precio y otros que han escrito. Es decir, para ellos la Biblia está allí, pero no es la autoridad total. Y eso ya es grave. También en este grupo se puede incluir a la ciencia cristiana. La ciencia cristiana tiene muchos de la filosofía oriental y su autoridad está en el libro Ciencia y Salud. Mire todo lo que, hermano, está plagado. Y todo eso lo vamos a ver, cada una de ellas las vamos a ver, qué es lo que piensan, qué es lo que creen, cómo intervinieron ángeles o demonios, hermano, para que pudieran desviarse. Bueno, en el tercer grupo de las sectas que están clasificadas, podemos ver los que aceptan el carácter único y distintivo del cristianismo, pero que lo aplican erróneamente. Es decir, este grupo de sectas reconoce que solo la Biblia es la autoridad final en materia de doctrina y práctica. Entonces la pregunta, ¿cuál es el problema? Porque ellos están considerando que la Biblia es la autoridad final en materia y doctrina y práctica. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando interpretan la escritura, lo hacen erróneamente. Y ese es el otro punto tremendo, el cual usa Satanás cuando no se tiene una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Lo triste es que eso, hermano, permite que caigan en herejía y así niegan la verdadera doctrina del cristianismo. ¿Por qué? Porque hay espíritus manipulando. Mire, en estas sectas están los testigos de Jehová, están, yo lo he puesto, los legalistas,
y muchos grupos sabáticos como los adventistas del séptimo día, Israel de Dios, etcétera. Ellos están clasificados ahí. Por eso Pablo escribió acerca de la manifestación de estas sectas y de estas doctrinas y dijo estas palabras en Colosenses 2:20. Dijo así de esta manera, Colosenses 2:20, mire cómo el apóstol escribe diciendo así. 2:20, Colosenses 2:20 al 23. Si habéis muerto en Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipuléis, no gustéis, no toquéis? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Oyó? Esto quiere decir que por Cristo primero hemos sido separados del mundo que es manejado por las tinieblas, manejado por espíritus de error. Por eso dice que fuimos separados, y me llamó la atención esto, de los principios elementales. Elementales es igual a una palabra que se dice estoicía, S-T-O-I-X-E-I-A, que es igual a espíritus elementales. ¿Oyó eso? Espíritus elementales que se identifican con los poderes demoníacos que están sobre el hombre. En otras palabras, fuimos separados de las enseñanzas elementales, de espíritus inmundos que gobiernan el mundo, que, hermanos, son espíritus de error que son manejados por potestades, por principados, por gobiernos y por ende, lógicamente, por Satanás. Y es tremendo eso porque los espíritus elementales son los que pululan en la tierra. Es decir, ahí entra el ritualismo judío o pagano que se opone a la libertad del Espíritu Santo. Y eso es tremendo. Entonces, si se observa ciertos tabús de las sectas, esas sectas le dan al hombre reputación de sabiduría espiritual y humildad. Lo tremendo es que esos tabús en la práctica honran no a Dios, sino al orgullo mismo del hombre. Porque eso es lo que exalta una secta. No honran a Dios realmente, que es al único que se le debe de honrar, al único que se le debe dar gloria y alabanza, al único que el Señor dijo: honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todos tus bienes. O sea que, hermano, nosotros debemos de entender que todo aquello que no honra a Dios definitivamente no puede ser de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hay sectas que le dan trato duro al cuerpo, sin darse cuenta que el problema radica en el alma o en el espíritu, no en el cuerpo. Algunos se hacen flagelos, ¿verdad? Otros le dan un duro, hermano, un duro trato al cuerpo, cuando en realidad los problemas del hombre no radican en el cuerpo, porque a la final este cuerpo tarde o temprano va a ser, hermano querido, va a ser eliminado, va a volver al polvo que se fue, y lo que permanece realmente y lo que va a ir a ser tratado es el alma y el espíritu. Por eso pidamos discernimiento como discípulos para comprender lo que oímos y lo que habremos de oír. Debemos de decir al Espíritu Santo que nos dé no solamente lengua de discípulo, sino oídos de discípulo. Como dice Isaías, ese era el deseo de Isaías. Isaías capítulo 50, yo voy a ir terminando, después pregunta, vamos a tener preguntas. Isaías 54.
El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, oiga, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Oyó. Ay, hermano, esto es lo que debemos de anhelar los que nunca dejamos de aprender, los que nunca dejamos de ser discípulos. ¿Ah? ¿Oyó eso usted? Oídos de discípulo. Es que un discípulo tiene que tener agudizado su oído, hermano, para poder discernir, incluso discernir artimañas del enemigo. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos cubra de cualquier espíritu de error que se mueve en este mundo de tinieblas, porque hoy más que nunca, ay, hermano, se mueve pero por todos lados, incluso en la misma iglesia. Y debemos de cuidarnos y mantenernos, hermano, íntegros. Cuando dice que debemos de mantenernos íntegros, significa no divididos de nuestro corazón. Termino con lo que Pablo decía en Efesios capítulo 6, versículo 10, cuando dice estas palabras claves para entenderlas. Dice Efesios 6, 10: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. ¿Oyó? Esto quiere decir que nos vamos a enfrentar a los engaños del diablo, a las artimañas, a las insidias, a las acechanzas, dicen otras versiones. ¿Oyó? Recuerde, no estamos exentos, por eso debemos de estar alerta y preparados de cómo se mueven las sectas. Y eso es lo que vamos a enseñar en este discipulado, hermano. Y va a ver usted qué tremendo lo que va a oír usted y hasta dónde ha caído realmente el hombre que ha sido, hermano, invadido por espíritus inmundos. Por eso aquellos que, hermano, mantenemos la doctrina del Señor y que nos apegamos lo más que se pueda a lo que el Señor ha dejado estipulado en su palabra, se lo aseguro que el Señor, hermano querido, se glorificará en gran manera. Yo creo que una de las cosas que nos va a mantener en honra a Dios será mantenernos íntegros en la doctrina del Señor. Truene, llueva o relampaguee, mantenerte firme en la enseñanza, firme en lo que tú sabes que es verdadero, en no dejar aquello que tú, hermano, has comido, has saboreado, para no caer en el espíritu de los Gálatas, por ejemplo. Los Gálatas saborearon la gracia, la doctrina pura que al apóstol Pablo el Señor le había revelado, y de repente dice que un espíritu, hermano, los sacó. Por eso Pablo les habla fuertemente en algunas versiones, dice: oh Gálatas estúpidos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? Dice otra dice: ¿quién os hipnotizó para caer ahí? Quiere decir que nadie está exento. Un espíritu puede cruzarse en el momento que estás carnal y te puede hacer pedazos y sacarte de la visión, sacarte de la palabra profética que hay sobre ti. Aquello que un día recibiste para hacer la obra de Él, y lo que hiciste es salirte de ahí, porque un espíritu trastocó, desvió. Por eso uno debe de tener cuidado sobre eso, hermano, y debe de humillarse delante del Señor, arrepentirse, para que de tanto en tanto uno pueda robustecerse y seguir en los caminos que el Señor ya le ha trazado en su corazón, y no desviarse ni a derecha ni a izquierda, sino decir: Señor, aquí estoy firme, adelante.
porque sé que tú, Señor, me has dado palabra profética y me la has confirmado claramente en mi vida. Aquí hay muchos que tienen palabra profética, hermano, que todavía ni siquiera han cumplido ni siquiera una parte. Y Dios va a empezar a cumplirla. Pero debemos de permanecer como Caleb y Josué, que permanecían firmes porque habían recibido palabra profética. Y tarde o temprano el Señor se iba a glorificar en ellos. Y el hecho está que lo hizo. Yo creo que así debemos de permanecer en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que también vamos a ver cuáles son las doctrinas de la iglesia de Cristo, la que el Señor dejó, hermano, para que pudiera discipular hasta el fin de los tiempos, guiada, dirigida exclusivamente por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar y después preguntas, si tienen preguntas. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios con este comienzo de discipulado. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por aquellos que les estamos haciendo participar de este primer tema. Después los otros temas van a tener que venir para poder así de esa manera aprender. Pero damos gracias a Dios por cada uno de los que están ahí, que nos escuchan, que nos siguen. Los bendecimos en gran manera. Deseamos con todo el corazón que usted que está por aquí, por el área de Argentina, pueda venir y así participar en estos discipulados maravillosos que hacemos no solamente el miércoles, sino el sábado también. Le invitamos para que en el nombre de Jesús usted pueda venir y así glorificar el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, usted que quizás no tiene a Cristo, no tiene la doctrina verdadera, mire, es tiempo de que se acerque. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Él es el único acceso al Padre. ¿Y cómo llega uno ahí? Recibiéndolo, aceptándole como su único y personal Salvador, arrepintiéndose de sus pecados. Esa es la forma que uno puede tener acceso a eso. Si usted quiere recibirlo, recíbalo. Pídale perdón al Señor y el Señor se ha de glorificar. Dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra en mi corazón, hazme una nueva criatura. Y de seguro Él va a venir y hacer la obra en usted. Si usted hace esa oración, téngalo por seguro que el Señor estará obrando poderosamente como lo hizo con nosotros. De seguro lo hará con usted también. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en este día por permitirnos, Señor, una enseñanza más para edificar al cuerpo tuyo, Señor. Bendigo en gran manera a cada discípulo que está acá, a cada uno de aquellos que nos escuchan también. Glorifícate a cada uno de aquellos que está siguiendo estas enseñanzas y estudiándolas, Padre. Que en el nombre de Jesús tú les abras el entendimiento a través de tu Espíritu Santo para ser guiados plenamente a la verdad, esa verdad genuina que tú tienes en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.